CESI y WUSC trabajan implementando el programa Uniterra en 14 países en el mundo, y entre estos programas está el Seminario Internacional. Y nos dijeron que este año habían seleccionado a Bolivia para ser el país del Seminario Internacional. Y el tema era turismo comunitario sostenible. Entonces pensamos con el director del CESI que sería buena cosa involucrar a La Paz Maravillosa, que trabaja en turismo comunitario, y luego empezamos a trabajar con la Universidad Católica Boliviana para poder con ellos también tener un enlace académico, y hemos escogido los lugares con los que queríamos trabajar para tener el impacto académico, técnico y cultural con el seminario. A partir de esto, lo que se ha hecho ha sido reunir a 11 jóvenes canadienses y 10 jóvenes bolivianos, 21 líderes en realidad, que están compartiendo ya prácticamente desde hace una semana una experiencia muy dinámica, muy interesante, muy enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo el primer día he conocido a las coordinadoras y a mis compañeros bolivianos y me he dado cuenta que era un grupo de personas muy trabajadoras y muy animadas, ¿no?, en querer ayudar y desarrollar y ayudar al país. Me ha parecido interesante desde el principio trabajar también con gente de Canadá, que pese a que estamos en contextos tan alejados, a veces piensas lo que muchas veces es re diferente la gente de ahí, pero en realidad no, o sea, más allá tal vez de las barreras de idioma que haya, nos podemos llevar súper bien entre todos. Nosotros estamos enfocándonos a ver a través del potencial turístico que tiene la comunidad de Chacaltaya y el emprendimiento de Pampalarama para reducir la migración de los jóvenes comunarios a la ciudad. Hemos usado grupos vocales con diferentes sectores de la población y entrevistas con autoridades tanto de la comunidad como al albergue en específico y de La Paz Maravillosa. El albergue en que hemos investigado ha funcionado solamente una vez, por lo tanto no ha estado muy involucrado en lo que es la actividad turística. Sin embargo, la actividad turística se desarrolla en lo que es el Huayna Potosí. El primer día hicimos como entrevista con la comunidad, con el dirigente de la asociación de la comunidad de Aunini, con los habitantes. El segundo día después también. Y el tercer día fuimos como al Huayna Potosí para hacer entrevistas con turistas que estaban haciendo la subida del Huayna Potosí. La subida del Huayna fue una de las cosas más pesadas que he hecho, porque yo siento que soy una persona fuerte, con buena forma, pero en la altura yo siento que tengo 60 años. Había momentos que pensé que no iba a conseguir, pero fueron las cholitas que me motivaron más, porque yo pensé, si ellos pueden hacer, yo también puedo hacer. Estamos haciendo trabajo de campo ahora. Estamos en el campo alto del Huayna Potosí y los grupos van a hacer entrevistas con los turistas y con los dueños de los albergues. Al principio la metodología, la teoría, ahora el trabajo de campo con las investigaciones, y después cuando vamos a regresar a La Paz en 2 días van a hacer un trabajo de tabulación de los datos y también escribir un informe sobre todo eso que después van a entregar a las comunidades para que puedan mejorar sus prácticas en el sector del turismo, ¿no? Lo que hemos trabajado en este mes de julio casi intenso y muy completo ha sido la investigación de 3 trabajos basados en 3 iniciativas comunitarias en 2 diferentes lugares, que lo que pretenden es buscar algunos puntos que puedan enseñar respecto a las prácticas del turismo comunitario y cuán sostenibles son.
La experiencia que me llevo es compartir, principalmente compartir con las canadienses, que fue muy interesante conocer un poco de su forma de ser en lo personal y a nivel cultural también. A partir de eso, algo secundario, tal vez la información y lo que pudimos obtener del trabajo de campo. Vamos a mencionar algunas de las recomendaciones que hemos planteado. Interactuar con una comunidad donde nunca hubiera tenido la oportunidad. Ha cambiado totalmente mi perspectiva del turismo en general, de lo que es ideal y lo que realmente es realista en el mundo. En conclusión, creo que el trabajo ha sido muy bueno. Creo que el turismo en nuestro país todavía necesita seguir invirtiendo. Creo que es una posibilidad muy real para el desarrollo de las iniciativas. Principalmente me llevo una gran amistad con todos los compañeros que he conocido acá, 20 personas de Canadá y Bolivia, a las cuales voy a extrañar bastante. Gracias, thank you, merci, Hila Tanakas, Koya Kanakas, Yusbagara.